Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo que hemos llamado Bariátrica en Palabras Sencillas, que es un ciclo que tiene como objetivo informar a todos nuestros pacientes, a toda la gente que tiene dudas acerca de todos los aspectos que involucran a la obesidad. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la obesidad infanto-juvenil, y para eso tenemos a una experta con nosotros, experta de acá en Mendoza, que es la doctora Amara Casar. Ella es médica pediatra, especialista en obesidad infanto-juvenil. Estamos en contacto con ella desde hace muchísimos años, desde que empezamos con la obesidad. Así que, Amara, muchas gracias por estar ayudándonos con nosotros con esto y informando a toda la población de este problema tan importante que es la obesidad infantil. Muchas gracias por la confianza, eso arrastrada de tantos años que estamos en contacto y en confianza mutua que son. Bueno, yo creo que, esta es la primera vez que tocamos nosotros acá de obesidad infantil, entonces me gustaría que nos cuentes y que les cuentes a todos nuestros pacientes que quizás tienen familiares o tienen conocidos que tienen algún chico en esta edad, de adolescente o niños con obesidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la realidad actual en el contexto nuestro, de nuestra provincia, nuestro país, en el mundo, de la obesidad infantil? ¿Qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? Lo que se ve es, si uno parte del diagnóstico, nosotros sabemos que es una forma de sobrepeso o un peso elevado que supone un riesgo para la salud. Y esto ya comienza, el diagnóstico ya se puede hacer desde edades tempranas, y hay algunas estadísticas nacionales que dan valores que llegan hasta el 20-23% en los niños menores de 5 años y alrededor del 40% entre los 5 y los 17 años. Este número ha ido siguiendo a esta epidemia mundial que va incrementando el número y también haciéndose más notorio, más evidente y como generando más sensibilidad en los profesionales y en las familias. Sí, realmente escuchar un número que el 40% de este grupo etario de más de 5 a 18 años tenga obesidad o sobrepeso, peso elevado es muy impactante y es grave, porque como vos dijiste al principio, el sobrepeso condiciona la aparición de enfermedades que muchas veces son difíciles de tratar y tener en cuenta que la obesidad también es una enfermedad crónica que empezó en la adolescencia y es muy difícil también va a estar de por vida. Sí. Entonces hay que atacarla desde el principio. ¿Y cuáles son las causas en general de la obesidad infantil? ¿Cómo las podemos definir? ¿Qué factores intervienen así en grandes rasgos? Porque ya vamos a tener otras charlas, nos vamos a presentar en cada una, pero ¿cuáles serían los factores, las causas de la obesidad infantil? Sí, si uno tuviera que poner una palabra, que es multifactorial, y esto involucra algunos factores que pueden ser hereditarios, algunos factores genéticos, pero mucho de lo cotidiano que tiene relación a los hábitos de alimentación, de hidratación, de actividad o de sedentarismo. Y es válido esto de decir que es multifactorial porque nosotros, como muchas veces los papás, tratarían de buscar una causa única pensando que pudiendo detectarla se pudiese erradicar, como si uno tomara un medicamento y esto se cura. Las causas de sobrepeso y obesidad tratables como por enfermedad en realidad corresponde a menos del 5% de las causas de obesidad y el otro 95% es multifactorial, con esto que mencionábamos recién. Claro, eso es muy importante porque generalmente, uno en la duda como padre dice, es una enfermedad como si fuera una comparación burda, pero dice, es una gripe, le doy un medicamento y se soluciona. Y no es así. Y por eso me sumo a esta pregunta que también es duda de los padres cuando nos consultan, si la obesidad en el niño
o en el adolescente es distinta a la obesidad en el adulto, es la misma, tenemos que tener más cuidado o prestar más atención en el niño y en el adolescente que en el adulto. Creo que la importancia va sobre todo en pensar, mientras más tempranamente uno detecte el sobrepeso y la obesidad y esa condición se arrastre durante más tiempo, es más posible que esa obesidad se instale y sea más difícil de curar, de controlar o de frenar. Es decir, que es importante pensar que la diferencia que me parece que podemos marcar muy importante es que es un momento en el que es muy importante actuar porque uno puede controlar la progresión. Nosotros decimos esa palabra que es como arrastre. Mientras más tempranamente aparezca o más años esté instalada la obesidad, es más difícil de controlar. Vos recién nombraste que en esta causas multifactoriales de la obesidad son los hábitos de conducta alimentaria y sedentarismo, que creo, bueno, tengo experiencia en tratamiento con los chicos, pero si desde nosotros, desde un niño, de un adolescente, le inculcamos cambio de hábitos, es mucho más fácil que lo logre a futuro que nosotros también lo tratamos de hacer con las personas adultas, pero nos cuesta más. Es más difícil. Claro, nosotros siempre pensamos mucho que estamos en una etapa en la que la prevención puede ser la herramienta más fuerte. La verdad que podría ser prevención de que aparezca la enfermedad o que podamos prevenir las complicaciones a futuro. Y esto es, siempre pensamos que en todos los hábitos que uno puede instalar desde chicos, que es el consumo del agua, el consumo de las frutas y verduras, el hábito de la actividad, de ser móviles y evitar el sedentarismo. Si esto uno lo hace desde más temprano, es más posible que uno lo marque. Y la otra herramienta es el modelo. Siempre lo que nosotros decimos es que la familia es nuestro modelo y se aprende lo que se ve. Si se ven familias en las que se consumen alimentos saludables, es más fácil adquirir ese hábito. Para ir terminando, y se me ocurre hacerle esta pregunta, ¿cuáles son los signos de alerta que debería haber un papá o una mamá para decir, pucha, me parece que estamos entrando en este camino, o que mi nene o mi nena está aumentando de peso o no está teniendo el peso que debería tener? Y la segunda, también hay programas desde los hospitales públicos, de la parte privada, hay mecanismos, contamos, yo sé que hay en Mendoza, pero quiero que lo comenten, hay lugares, o sea, que la gente sepa que hay lugares donde acudir cuando detecta este problema. Y de hecho hay programas también de gobierno, como son las meriendas saludables que se implementan en los colegios, pero bueno, en definitiva, ¿cuáles serían las pautas de alarma que tendría que tener una familia y cuáles son los lugares o las opciones de tratamiento para todo, para el que tiene una cobertura social y para el que no tiene, que también tiene un lugar donde tratarse? Sí. Siempre pensamos que la herramienta más válida es los pediatras fomentamos el control de crecimiento y desarrollo de los niños, y esto se vuelca en las consultas periódicas y también en el seguimiento de ese niño o niña en sus curvas. Nosotros los pediatras nos manejamos en las curvas de crecimiento que están en la libreta de salud, que hay disponibilidad si no se tuviese, y uno de los datos importantes es el cruce en los carriles de crecimiento. Es decir, cuando uno nota que en un periodo de tiempo hubo una ganancia muy rápida de peso, y eso relacionado con la talla, nosotros lo traducimos en el índice de masa corporal, igual que en los adultos, pero este es un dato, la ganancia rápida, el cruce de carriles,
esta ganancia rápida o ya el diagnóstico en etapas tempranas, antes de los 5 o 6 años, es muy importante también esto. Esa es una alerta. Y te hago una pregunta antes de que a dónde pueden acudir, que escucho y se me ocurre desde el punto de conductas, así desde el punto de vista psicológico, hay también elementos que nos pueden determinar que este chico puede estar teniendo algún trastorno, porque cuando hablamos de obesidad, en general también hablamos de trastornos de alimentación. Hoy estamos hablando de la obesidad, pero hay muchas enfermedades relacionadas a trastornos de la alimentación que se involucran y están conjuntas, para la obesidad es un trastorno de la alimentación. Entonces, desde el punto de conductas así de los adolescentes que nos pueden llevar también alarma para decir, bueno, este chico que tiene esta conducta que antes no la hacía, ¿hay algo así específico? Quizás respecto de la conducta, probablemente la comida a deshoras, es decir, esto de no respetar las pausas, canjear unas comidas por otras. Nosotros por ahí decimos a veces el picoteo, que esto sería comer como a deshoras. El comer a escondidas quizás puede ser también alguna alerta, y a veces también es como el cambio de patrón de alimentación, es decir, el que comía muy saludable o dejó de hacerlo, o muchas comidas fuera del hogar o sin compañía. Pueden ser algunas alertas que nos podrían... Hoy en este mundo tan rápido que vivimos, la facilidad de tener delivery, de pedir, y que los chicos con las aplicaciones pueden pedir comida de estas rápidas, que no son muchas veces las más saludables, pero son ricas. Y las comidas fuera del hogar, donde a veces hay como poca supervisión de adultos o falta de compañía del adulto, eso también puede marcar. Y respecto de los lugares, siempre lo que nosotros pensamos es que el pediatra va a tener o el alerta o las primeras herramientas para actuar. Entonces, tanto en lo público como en lo privado es el no descuidar el control periódico que debe hacerse. Y de allí buscar las estrategias públicas. En la mayoría de los centros de salud se trata de armar como una red. En los hospitales más grandes también existen grupos, y siempre es como que uno va tratando de hacer como escalonado. Siempre es llegar al primer sitio que uno tiene cerca, o es el centro de salud o su pediatra como primer herramienta, y de allí se redirecciona si necesita la intervención de otros especialistas, o probablemente quien lo recibe puede tener como ese alerta, pero no todas las herramientas a seguirlo va a saber conducirlo a dónde seguir. Pero tenemos que pensar que estamos muy sensibilizados, entonces hay muchas intervenciones, solo hay que intentar buscar las formales. Bueno, realmente es sumamente interesante el tema, y si nos seguimos hablando vamos a estar todo el tiempo, así que por eso quiero rescatar dos o tres. Uno de los elementos fundamentales que vos decís, que es el control periódico que tienen que tener los chicos, ¿no? Que se pone tanto énfasis nosotros. Todos los médicos ponemos énfasis en los controles, como se pone énfasis en los controles de las embarazadas y en los adultos mayores y todos los adultos. Entonces yo creo que eso es muy importante. Amar, muchísimas gracias por venir. Te invito para otra oportunidad, porque nos quedan factores, y para que lo vayas preparando, ya que me has dicho, bueno, vas a estar de nuevo, así que vamos a hablar en la próxima charla los distintos factores que intervienen más detalladamente, o sea, desde el punto de vista hormonal, qué trastorno hormonal puede hacer, porque vos ya dijiste que de este aspecto son solamente menos del 5%, pero vamos a poner énfasis en cada uno de los factores. Así que muchas gracias por venir, y gracias a ustedes por estar presentes. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos veremos.